irle y necesitamos su ayuda en esta mañana. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez, ¿verdad? Me alegra visitarles y tener la oportunidad de compartir. Dios es muy bueno con todos nosotros y honestamente cada uno de nosotros puede manifestar esa gran bondad de Dios para con nosotros, porque Dios la ha expresado en diversas maneras. Bueno, vamos a pasar al momento de la predicación, no sin antes poner en manos del Señor el mensaje para que Dios hoy nos hable, que hayamos venido hoy para recibir palabra de Dios, que el Señor hable a nuestros corazones y nos guíe hacia su verdad, porque confiamos y creemos que la palabra de Dios es verdad. Entonces, vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Padre, Dios mío, Señor, cuánta necesidad tenemos de ti. Por favor, Señor, queremos tu presencia, así como ministrabas nuestras almas en la alabanza, quédate también ahorita en la predicación. Habla al corazón de cada persona, Señor. Dame la gracia para poder predicar y explicar tu palabra, con la única intención de darte gloria a ti, Señor. Porque si tú eres exaltado en tu palabra, tú también haces maravillas en medio de nosotros. Y es lo que hoy queremos ver, Señor. Tu poder sea notorio en medio de la predicación, pero también en los corazones de quienes escuchan. No siendo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la semana pasada el hermano Daniel predicó el mensaje ¿cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Les pregunto, ¿ya saben cuánto les ama Dios? Porque el hermano dijo, ¿cuánto les ama? Creo que él compartió sobre la enseñanza de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. Bueno, la pregunta nuevamente es, ¿cuánto te ama Dios? Si ya lo sabes, creo que la prédica de hoy te va a ayudar muchísimo para que descubras si verdaderamente te das cuenta cuánto te ama Dios. Dios nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios tiene un amor para con nosotros mucho mayor del que nosotros podemos llegar a conocer en esta vida. Mucho mayor que el amor de una madre, mucho mayor que el amor de un hijo o de un padre hacia un hijo. El amor de Dios, dice la Escritura, que excede todo conocimiento. Porque el amor de Dios es grande, como el canto que los niños los sábados cantan. Grande es el amor de Dios, dice. Grande es el amor de Dios. Bueno, de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Yo quiero decirle algo. Dios muestra su amor para con nosotros de muchas maneras. Pero yo creo que hay una forma general y una forma específica. Si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes han conocido el amor de Dios? Creo yo que muchos me pudieran empezar a dar testimonio o cosas sobre por qué creen que Dios les ama. Sí, Dios me ama mucho porque no es un accidente, dice una persona, la verdad no me pasó nada y salí intacto. Otra persona dice, Dios me ama mucho porque a pesar de que me quedé solo o sola, tengo ayuda, no padezco hambre, al final tengo apoyo, estoy en las manos de alguien que me ayuda. Si vemos, tenemos siempre diversas opiniones o diversas expresiones de parte de ustedes sobre por qué Dios lo ama. ¿Por qué Dios me ama? Bueno, porque al final yo recuerdo que tenía a mi hijo enfermo y pues todo salió bien, gracias a Dios, Dios me ama. Si vemos, todas estas cosas son diversas formas de nosotros conocer cómo Dios nos ama. Pero yo les digo algo, cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, se centra en algo muy especial. No es de esas diversas formas en que Dios nos ama, porque la verdad de las cosas que ese amor general de Dios lo expresa a su creación en totalidad. ¿Acaso no dice la Biblia que el sol sale sobre los buenos y los malos? Hace llover sobre buenos y malos. Es decir, que es la forma de ser de Dios en tener un amor general, pero hay un amor que es el que Dios nos muestra
Así como Dios muestra de manera general su amor, hay un amor que Dios muestra de manera específica, que ese amor, no cualquier persona puede decir, conozco ese amor. Aunque Dios lo muestra, no cualquier persona puede decir, ese amor lo hago propio, ese amor yo lo conozco. Y ese es el amor que Dios muestra para con nosotros. Y quiero que presenten el tema. De hecho, el tema se llama así: Dios muestra su amor para con nosotros. Yo ponía estos ejemplos porque si realmente usted hace la pregunta a algunas personas, ¿cómo Dios ha manifestado su amor? Muchas opiniones pueden salir. Pero realmente eso ya lo sabemos. Pero hay una en específica que me interesaría que usted conozca. Si ese amor que Dios muestra, si ese amor que Dios da a conocer, es el que nosotros hemos entendido. Miren, voy a leer un texto y vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24, voy a leer el verso 14. Mateo 24, verso 14. Hablando acerca de la predicación del Evangelio, dice la Escritura: y será predicado este Evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Les hago una pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Saben ustedes qué es el Evangelio? Ustedes pueden decir, son las buenas nuevas de salvación. Son las buenas nuevas. ¿Y las buenas nuevas de salvación son acerca de quién? De la persona del Señor Jesucristo. Es decir, ese amor que Dios muestra para con nosotros está en ese mensaje. Está en ese mensaje en donde nosotros predicamos al Señor Jesucristo como el único Salvador y Redentor de los pecadores y de los perdidos. Ese es el mensaje que se divulga, dice, ¿dónde? En todo el mundo. Ciertamente, aunque este mensaje es el que se da a conocer, este mensaje es el que Dios de manera específica apunta que la gente conozca, porque ahí es donde está la mayor expresión del amor de Dios en el Evangelio. La mayor expresión de Dios en cuanto a su amor no está en que Dios hoy hizo salir el sol, no está en que Dios nos dio el aire, sino que el mayor amor de Dios para con nosotros es que Él nos dio a su Hijo. Por eso dice la Escritura, de tal forma, de tal manera amó Dios a este mundo. ¿Por qué dice eso? Porque esa manera fue una forma muy particular, fue una forma muy específica y una forma en la que Él se despojó de lo más valioso. Ese es el mensaje central del Evangelio. Ese es el mensaje que Dios muestra, que Dios quiere dar a conocer. Pero ya entendemos que dice la Escritura que Dios habla de una y de otra forma, pero la gente no entiende. Las personas no reciben. ¿Y por qué no reciben? Bueno, porque hay incredulidad en cuanto a creer en las verdades del Evangelio. Y a pesar de que Dios muestra su amor, no todas las personas lo han llegado a conocer. Ciertamente es el deseo, es la voluntad de Dios que toda persona se pueda dar cuenta cuán grande es el amor de Dios en realidad. Francamente, no es lo mismo hablar de una cosa que vivir otra cosa, o que conocerlo. Son dos cosas muy diferentes. Es como decir Dios existe, pero vivir como que Dios no existe. Es lo mismo decir Dios me ama, Dios me amó en Cristo, pero nunca conocer una gota de lo que es ese amor. Son dos cosas totalmente muy distintas. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? A pesar de que el Evangelio es un mensaje que se da a conocer, que Dios lo muestra, ese amor, no toda persona lo conoce. ¿Por qué? Porque ese mensaje no puede ser comprendido solo por la razón humana. Dice la Escritura que excede todo conocimiento. Es decir, que el amor de Dios, para poder entenderlo, necesitamos que Dios mismo nos haga entender ese amor. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, nosotros sabemos de que mucha gente le podemos preguntar, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿Y qué hace la gente? Hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz. Miren, ¿cómo pueden responder a esa pregunta muy correctamente y decir, es que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros? Pero digo yo, no es lo mismo decirlo que conocerlo.
Mucha gente dice, sí, yo sé que Cristo vino a morir por mí. La otra vez hablaba con alguien y decía, sí, es que yo sé que el Señor Jesucristo vino a morir por mí, que mis pecados, Él los clavó en la cruz. No, tú no sabes que Cristo vino a morir por ti, porque si supieras realmente, buscarías y tendrías necesidad de un Salvador. Ciertamente, o sea, teóricamente muchos aquí manejan eso. Muchos saben que hace 2000 años Cristo vino a esta tierra a morir en una cruz. Todos conocen eso. Los católicos conocen eso. Los mormones saben eso. Pero les hago una pregunta: ¿conocen verdaderamente el amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo? Podrán conocer el texto, podrán conocer la sabiduría que se encuentra aquí humanamente hablando, pero no conocen a aquel que les va a derramar ese amor en el corazón. Son dos cosas totalmente muy diferentes. Y ahora les pongo el ejemplo. En cierta ocasión, en un teatro, iba a haber una exclamación. Así se llama, una exclamación. Alguien iba a recitar un poema, pues. La cuestión es de que estaban pensando qué hacían. Y decidieron que el poema que se fuera a recitar, o que lo que se iba a recitar, era el Salmo 23. Y había un poeta muy famoso en esa ciudad. Uno que todo el mundo lo admiraba por su forma, en cómo él recitaba el poema, o la manera en que él decía el poema. Decían, este hombre le da vida a las palabras cuando habla, decían, porque es un poeta muy elocuente. La cuestión es de qué pasa el hombre. Y el hombre dice el poema, y la gente lo aplaude. Sin embargo, dentro de la audiencia se levanta un señor ya mayor de edad, se levanta, él pasa, y él pide que le presten el micrófono. Él citó el mismo pasaje. Pero la diferencia entre aplauso y ovación hacia el poeta, ahora todo un silencio y lágrimas en los corazones de algunas personas. Y le preguntan entonces al Señor, ¿qué diferencia hizo usted en este hombre que habló tan bonito sobre el Salmo 23 a la manera en que usted lo dijo? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Entonces viene el Señor y les dice, ya les voy a decir cuál es la diferencia, le dice, es que Él conoce el Salmo. Yo conozco al autor del Salmo. Son dos cosas muy distintas. Saber que Cristo vino, murió y resucitó no es igual que conocer que ahora vive en mí y me levantó de los muertos también. No es lo mismo entonces saber estas cosas que conocer ese amor que Dios me mostró. Dios muestra su amor. La misma situación de ese poeta es la misma situación de mucha gente que sabe que un día vino alguien que se llamaba Cristo y que murió. Pero yo les digo, querida persona, saber eso no te garantiza que hayas conocido el amor de Dios, porque el amor de Dios es algo específico, y es ahí donde yo quiero llegar, ese amor particular, ese amor específico que Dios nos ha mostrado en la persona de Cristo. Ahora, el amor de Dios tampoco es algo sentimental o algo emocional. El amor que Dios nos muestra no es en primera instancia un amor emocional o sentimental. Sí incluye sentimientos, sí nos puede quebrantar y nos puede hacer llorar, pero no es algo emocional. Y también les voy a poner un ejemplo, y uno muy popular. ¿Cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes ahora lloraron cuando vieron esa película? ¿Cuántos de ustedes de verdad se convirtieron al ver esa película? Qué bueno que nadie la levantó, porque iban a estar ahí en diferencia conmigo, porque personalmente, bueno, si hay alguien, será mi opinión, pero yo creo que nadie puede convertirse por esa película. Y les voy a decir por qué. Porque en esa película yo no creo que el poder, el Espíritu de Dios en su revelación total manifieste totalmente el Evangelio como es. Miren, podemos ser movidos a emociones, podemos sentir esos sentimientos en ver la película, pero realmente comprender la magnitud del amor de Jesucristo trasciende algo como eso. Hay personas que se han quebrado con solo una palabra de parte de la Escritura, pero siento que el trato de Dios es muy, muy exclusivo y ajeno a la forma en que alguien hizo una película para quebrantar las emociones de las personas. Miren, yo realmente
digo de que la película quebranta, la película tiene sentimientos y emociones, pero conocer ese amor que Dios nos muestra trasciende esas imágenes que podemos ver ahí. Trasciende un sentimiento que nos pueda causar ver cómo están azotando a Cristo ahí. ¿Saben por qué? Porque eso es algo del cielo. Eso es algo espiritual que solo lo puede traer el Espíritu Santo. Y yo personalmente, si alguien difiere conmigo, podemos platicar después, pero yo personalmente sí no creo que esa película transforme o convierta a alguien. Personalmente creo que apunta a los sentimientos y apunta a quebrar a una persona emocionalmente, pero no a traer una convicción profunda del pecado y de todo lo demás que el Espíritu hace en el corazón de una persona. Entonces, podemos ver ahí, pero mucha gente dice, sí, yo conozco el amor de Cristo, yo vi la pasión de Cristo y me moví, vi lo que hizo. Pero hay personas que han visto esa película, han llorado 1, 15, 20, 30 veces, pero nunca han conocido que Dios los amó de tal manera en la cruz. ¿Por qué? Porque no han querido comprender que Cristo realmente vino de una manera muy particular a morir por causa de nuestros pecados. Y eso es lo que quiero yo entonces abordar esta mañana. ¿En qué consiste el amor de Dios? Bueno, vamos a leer en 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10. Nos dice la Escritura: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren, ese amor que Dios nos muestra es un amor que Dios resolvió darlo mucho antes de que nosotros existiéramos. ¿Cómo puedo comprender eso? Yo no lo sé. Eso solo es el poder de Dios, pero sé que es real. Nos amó de una manera voluntaria. Algo que nosotros tenemos que entender, que Dios muestra su amor hacia nosotros, no porque nosotros en particular tengamos algo atractivo, como que Dios diga, es que la verdad no soporto cómo me derrito ante los pecadores que los quiero salvar, porque ellos tienen algo que me mueve. No, querida persona, nosotros no tenemos nada que mueva a Dios a salvarnos. Es Dios espontáneamente queriendo salvarnos a nosotros. Es decir, que Dios nos salva por cuanto nosotros somos dignos de salvación. Dios nos salva porque Él es digno de toda adoración y toda honra en la obra de salvación. Pero no porque nosotros digamos, oh, qué brillante ese hombre, ¿por qué Dios lo salvó? La verdad de las cosas que algo tenía. Él tenía sus maldades, pero Dios todavía lo pasaba, como queriendo decir, este pasa el filtro, todavía tiene razón de que yo lo salve. Nadie tiene razón de que Dios nos salve. Nadie tiene razón de que Cristo nos haya amado de tal manera. La única razón es porque Él dice, yo de mi propia voluntad pongo mi vida y la doy para que se salven las almas. Esa es la única razón que existe. No hay otra. Porque nosotros no teníamos nada que ofrecer para que Dios nos amara. Algunas personas dicen esto, y ellos dicen, es que Dios mostró su amor con nosotros. ¿Saben por qué? Porque como Él es Dios, porque como Él conoce el futuro y todas las cosas, Él sabía quién le iba a amar, por eso Él decidió amarnos. ¿Creen ustedes eso? Que como Dios conoce todas las cosas, como Dios sabe todas las cosas, dice de que Dios decidió amarnos en la cruz, porque Él ya sabía que usted iba a amar a Dios. Porque Él iba a amar a Dios. Entonces Dios dice, como sé que algunos me van a amar, entonces yo me entrego. Eso es falso. Eso es falso. Dios no nos ama en base a la respuesta que nosotros le damos cuando creemos en Él. Dios nos ama totalmente independiente a eso. Es su carácter mostrarnos ese amor. Y les voy a decir, si Dios nos hubiera amado, si Dios hubiera querido mostrar su amor para con nosotros, solo porque nosotros íbamos a creer en Él y Él lo sabía, entonces este texto no diría así. El texto dice, 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. El texto diría entonces, en esto consiste el amor. Sabiendo Dios que le íbamos a amar, Él nos amó a nosotros entonces. Dice así el texto. El texto no dice así. El texto no dice, conociendo Dios que algunos iban a creer y le iban a amar, entonces Él decidió ahora mostrarnos su amor. Falso. Dios quiso amarnos de tal manera.
porque realmente es su amor natural, es su persona, mostrar ese amor maravilloso en la persona de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Dios mostró ese amor aún en la condición en donde nosotros éramos tan incapaces de darle una gota de amor a Dios, pero Dios nos quiso mostrar ese amor. Romanos 5:8. Romanos 5:8 nos dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le hago una pregunta: si nos amó siendo pecadores, ¿había posibilidad de que nosotros de alguna manera tuviéramos amor por Dios? No. En esa condición dice la Escritura que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están separados de ese amor y de esa gloria de Dios, porque nadie puede amar a Dios si primeramente Dios no le ha amado a él primero. Por eso dice el Señor: ¿quién me ha dado a mí para que yo le retribuya? A ver, ¿quién me ha dado primero para que ahora venga yo y se lo pague? ¿Quién de ustedes ha amado a Dios primero para que ahora Él le tenga que responder y devolver amor a usted? Nadie. Todos nosotros le dimos la espalda. La Escritura dice: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Lo menos que nosotros le hemos dado a Dios es amor. Lo menos que nosotros hemos hecho para con Dios es corresponder a ese amor. Pero Él nos mostró ese amor en la cruz, porque Él quiso amarnos de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito. No porque sabía que don Carlos iba a creer, no porque sabía que Daniel iba a creer, no. Él quiso de su propia voluntad amarnos de tal manera, porque Él es Dios y su amor es infinito. El hermano leí un pasaje la semana pasada que dice: con amor eterno te he amado, por tanto yo te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Dice la Escritura que Cristo fue inmolado mucho antes de la fundación del mundo. Cristo derramó su amor mucho antes que Él viniera a la tierra. Mucho antes que Él fuera a la cruz, Él manifestó su amor con solo el hecho de haber tenido la intención de venir. Aun si Él no hubiese venido, sus intenciones son puras, que sus propósitos son tan divinos y su amor es inalterable. Pero Él quiso amarme de tal manera, Él quiso darlo a conocer. Él quiso que usted conociera no solamente la historia de un hombre que murió hace 2000 años, sino que también la experiencia suya sea como la del señor que recitó el poema. No como aquel que dijo: sí, yo me sé el salmo, sino como aquel que dice: yo conozco a aquel que lo escribió. Yo conozco a la persona del Señor Jesucristo, aquel en quien Dios me quiso mostrar su amor. Ahora bien, una persona, para poder comprender ese amor que Dios nos muestra, tiene que empezar por entender su condición. Tiene que empezar por darse cuenta usted su condición de pecador. Porque las únicas personas que pueden entender ese amor que Dios nos muestra en Cristo son los pecadores nada más. Quienes no se sientan así, me atrevería a decir, no van a conocer ese amor en realidad. Porque el amor de Dios dice que Dios quiso amarnos aun cuando éramos buena cosa, aun cuando éramos buena gente. Aunque de esos hay muchos hoy en día, don buena gente. Pero dice Dios no nos amó por eso, nos quiso amar cuando éramos lo peor. Cuando éramos de lo peor, Él quiso amarnos. Entonces, miremos una experiencia real de alguien que conoce ese amor que Dios nos ha mostrado en la persona de Jesucristo. Y creo que el ejemplo que tengo acá es uno que está en la predicación, el mensaje del Evangelio. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede un mensaje tan sencillo transformar una vida? ¿Cómo puede ser posible? Yo les hago una pregunta: ¿a quién le parece atractivo decir Cristo vino a salvar a los pecadores, Cristo vino a darte vida? A nadie. De verdad, un día yo me puse a pensar cómo compartimos el Evangelio, a ver, cómo predicamos a las personas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo un mensaje tan simple con decirle a una persona: estás separado de Dios porque el pecado nos divide de Dios, pero en Cristo Dios nos muestra su amor para salvarnos? Nadie ve nada como, oh, qué brillante. Es un mensaje sencillo, es un mensaje tan simple.
Como les dije, mucha gente se lo sabe de memoria y por eso lo subestiman. Pero un mensaje como ese está cargado de poder. Un mensaje tan sencillo como ese es un mensaje con poder del cielo para darle una nueva vida a una persona. Yo me quedo sorprendido, sinceramente. Yo ahora, cuando comparto el evangelio, cuando predico de Dios, la verdad de las cosas que lo único que trato es poder dar a conocer lo que Dios ha escrito. Porque que un alma se salve es trabajo de Él, no trabajo mío. Pero mientras la persona pueda conocer al Señor Jesucristo, pueda conocer en su simpleza a ese Cristo maravilloso, a ese amor, sé muy bien que la vida de esa persona no va a ser igual. Hubo un hombre que en cierta ocasión a él le predicaron y a él le hablaron de una manera que cualquiera diría, ¿qué mensaje más sencillo? Todo el mundo allá afuera anda diciendo Cristo te ama. ¿A quién no le han dicho aquí Cristo te ama? ¿Y cuántos de ustedes realmente, quienes les dicen Cristo te ama, lo toman en serio, se lo llevan? Sí, como quien dice, sí, ya me lo han dicho que Cristo me ama. Así es la gente. Tú le dices, mira, Cristo te ama. Sí, está bien. Lo ven como un mensaje como que, ay, ya viene otra vez con este mensaje, Cristo me ama. Pero en realidad, Cristo ama. Cristo tiene amor suficiente. En un mensaje tan sencillo como ese, que puede ser visto como cualquier cosa. Pero el día que ese mensaje es comprendido, algo sucede en tu vida. Y vamos a conocer qué pasó en la vida de estas personas. Vamos a ir al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a ir al capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2. En el capítulo 2 de la Escritura, en Hechos, vamos a leer el verso 36 y el 37. Voy a leer estos dos versículos porque la historia es larga. Este era el apóstol Pedro. Él estaba predicando a una audiencia como ustedes. Y el mensaje que él estaba predicando, prácticamente, ¿saben qué estaba haciendo? Les estaba contando la historia. Les estaba diciendo qué había pasado con el Señor Jesucristo. Eso les estaba diciendo. Entonces viene y a esta gente que les está predicando, él les dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces? Miren, ahí no hay palabras trascendentales, ahí no hay palabras tan profundas, ahí solo hay palabras sencillas. Como que yo les diga, ese que murió hace 2000 años en una cruz, murió por usted, porque si usted cree puede conocer el amor de Dios en Cristo. Un mensaje como ese. Esta gente, cuando él les dice, ese Cristo que murió ahí, ese Cristo que de tal manera fue dado para morir en una cruz, es el que ustedes crucificaron, porque la razón de su amor es llevarnos a una salvación tan grande y no recibir el juicio y la ira de Dios y poder ser libres en Él. Por eso el hermano decía que quienes están en Cristo no tienen ninguna condenación, porque el amor de Dios los ha cubierto de todo pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que el amor cubre multitud de faltas, y en el amor de Cristo todas nuestras faltas han sido cubiertas, pero solamente al que cree. Vemos de que el apóstol Pedro les dice, ese Cristo que murió en una cruz, murió por ustedes. El amor de Dios se derramó en Él, ahí. ¿Qué pasó con estas personas? Imagínense esa escena. Dice que se compungieron de corazón, se entristecieron. ¿Saben por qué fueron traspasados? Porque le empezó a brillar en su mente, en su corazón, ese que está ahí es el Hijo de Dios. Y ahí es donde Cristo se hace algo personal, una relación personal. Cada quien que recibió esta palabra empezó a ver a Cristo como algo personal, porque les dice el apóstol Pedro, ese Cristo es el que ustedes crucificaron. Y ellos de corazón se compungieron y dijeron, ¿y qué vamos a hacer entonces ahora ante ese amor que Dios nos ha manifestado en Él? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Yo le hago una pregunta. ¿Cómo toma usted las palabras? Cristo lo amó a usted en la cruz. Está bien, ya lo sabía. O usted ha pasado por esa experiencia en donde usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Saben qué pasó? Esta alma
no pudieron resistir el amor de Dios en la cruz. No pudieron resistir el amor de Dios en la cruz, porque cuando se dieron cuenta que ese Cristo que estaba muriendo ahí, era ese Cristo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se entregaron de todo corazón al Señor Jesucristo. No hay nada más duro que el corazón de un pecador. El corazón de un pecador es duro, pero el amor de Cristo es más fuerte porque lo quebranta. Por eso dice Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Me venciste, Señor. Yo recuerdo la verdad de que a mí me podían decir que Dios me amaba. A mí me podían decir: Dios te ama. Pero yo siempre vi esas palabras como cualquier cosa, sinceramente. Así como quizás algunos de ustedes la pueden ver como cualquier cosa. Así las vi yo. Dios te ama, y para mí eso era lo que todo evangélico anda diciendo allá afuera. Lo que todo evangélico tiene que decir: Dios te ama, Dios te ama. Pero el día en que me identifiqué como estas personas, que el amor de Dios no son solamente palabras, sino una persona, dije yo: me amó de tal manera. Dio a su Hijo, se despojó de lo más valioso. ¿Saben una cosa? Conocer el amor de Cristo no tiene comparación. Cuando Dios te muestra su amor, te das cuenta de una cosa: de que eres indigno de recibirlo. A como estas personas se sintieron. Yo no creo que aquí alguien se sienta merecedor de que Dios lo ame. Personalmente, aún como cristiano, se lo digo, cada día, en cada mañana, yo me siento la persona más indigna de que Dios me ame. Sí, porque el amor de Dios no es que me ame un ser humano, no es que me ame mi papá, me ama Dios, el que dio su vida por mí, el que murió en la cruz. Ese es el amor que Dios me mostró, que aún siendo yo un pecador, que aún siendo yo un malo, ese es el amor que Dios me mostró en la cruz. Eso realmente quiebra a cualquier persona, por lo menos aquel que de corazón cree y recibe. Porque a mí me es inconcebible que Dios pueda amar a gente tan mala. Pero humanamente hablando, ese es mi pensar. Pero desde el punto de vista espiritual, Dios realmente muestra su amor para con ese tipo de personas. Para con ese tipo de personas. El apóstol Pablo es un ejemplo. Pablo dice: habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, calumniador, fui recibido a misericordia. Dios me amó en la persona de Jesucristo. Hay un canto que dice: tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Comprender lo que Cristo sufrió en la cruz es comprender cómo Dios me quiso amar. No solamente se trata de entender cómo Cristo fue colgado. Hay explicaciones médicas incluso de que quizás murió de un infarto o quizás se desangró. Todas esas, yo las he oído, esas explicaciones. Les digo sinceramente, yo he oído explicaciones de cómo la corona de espinas le atravesó. Ahora, no me hagan una persona insensible. Sí me quiebra cuando médicamente me describen qué fue lo que le pasó a Cristo. Pero nada me traspasa el corazón en saber que por qué el justo, el santo, tuvo que morir por mí. Nada más me traspasa el corazón que saber eso. Porque eso no tiene comparación. Cristo sufrió grandemente, pero no es que Él haya sufrido grandemente, sino injustamente. ¿Por qué no me colgaron a mí mejor? Y me clavaron en una cruz y lo tuvieron que clavar a Él por amor a mí. Esas son las verdades que quiebran una persona. Ese es el amor que Dios te quiere mostrar hoy. Que tú, siendo una persona que le das la espalda, tú siendo una persona que pecas delante de su cara, Él te extiende la mano hoy y te dice: de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo para que tú que creas no te pierdas y te puedas salvar. ¡Qué grande amor ese! Ese es el amor que quiebra. Por lo menos creo yo que aquí todos los que son cristianos, considero que si alguna razón de sentir un quebranto ante el amor de Dios, no es tan solo ver hacia lo que Cristo sufrió, sino lo inconcebible que es, que me ha tenido que salvar a mí. Eso es lo inconcebible. Yo aún no puedo concebir en mi mente cómo el Señor pudo perdonarme todos mis pecados. Pero dice, ese es el amor de Dios para con nosotros, que siendo lo que soy, Cristo murió por vos. Cristo murió
por vos. Es como cuando alguien, una persona, le has hecho mal. Yo creo que aquí han tenido experiencias como esa. Cuando cuando tú le haces un mal a una persona y de repente esa persona más bien te hace un favor, te ayuda, me van a decir que a ustedes hasta no se les ha caído la cara de pena, a menos que sean tan caradura y te vale. Pero por lo menos una vez a mí una persona yo le hice mucho daño a esa persona. Humanamente hablando, ya no estoy hablando ni siquiera para con Dios, estoy hablando con una persona como cualquiera de nosotros. Yo le había hecho mucho daño a esa persona. Y esa persona al final me terminó retribuyendo con un bien. Yo me sentí, la verdad, con una cara de vergüenza y le tuve que decir, ¿por qué haces esto si yo te hice estas cosas? ¿Por qué realmente no buscaste vengarte? ¿Por qué no me quisiste hacer estas cosas cuando todo lo que yo te hice te dañó? Bueno, la persona realmente no me respondió, pero imagínense que sea Dios el que está cara a cara conmigo, a quien le he hecho tanto daño y tenga que estar delante de Él y decirle, pero ¿por qué me haces bien cuando todo lo que yo hago hacia ti es mal? Cuando todo lo que yo te he dado en respuesta de tu amor es adversidad. Por eso dice un salmo, en pago de mi amor me han sido adversarios. Les he mostrado mi amor y me han dado la espalda. Pero ese es el amor de Dios, querida persona, para con personas tan duras como nosotros, pecadores que no buscan sino el mal. Pero cuando nosotros entendemos que ese amor es tan grande para perdonar nuestros pecados, nos rendimos a Cristo. Caemos de rodillas ante Él y lo vemos como nuestro Señor y Salvador. Nuestra culpa es quitada cuando Dios nos muestra ese amor. Si Dios te ha mostrado su amor en la persona de Jesucristo y realmente lo has conocido, yo puedo asegurar que tú eres una persona libre. Eres una persona que no tiene un peso de culpa, porque Dios te mostró que ahí Él perdonó tus pecados. Ese es un descanso, esa es una alegría. No es algo que lo conoces y lo ves. Mucha gente conoce y sabe, pero no conoce lo que es tener perdón. No lo conocen. Usted les pregunta, ¿y usted cree que Dios perdonó sus pecados? Ahí me la llevo al suave todavía, como creyendo que con eso va a agradar a Dios. Pero aquel que ya vio el amor de Dios en la cruz dice, por la gracia de Dios mis pecados han sido perdonados. Porque Él me amó en la cruz. Ese ya no se la lleva al suave, porque el Señor ya dijo, consumado es. Ya no tiene que llevarse nada al suave. Lo único que tiene que hacer es descansar en Dios. Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Pero aquel sí está bien cansado, porque ahí se la lleva al suave. Ese nunca va a conocer el amor de Dios. Pero el amor de Dios en la persona que ha sido derramado, lo hace libre. Y eso es lo que diferencia a lo que una persona conozca verdaderamente el amor de Dios. Vamos a ir a Romanos 5:5. En Romanos 5:5 dice así, Romanos 5:5. Romanos 5, verso 5, dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ¿qué tuvo que pasar primeramente? Primeramente Dios nos mostró a Cristo. Nos mostró la grandeza del amor en Cristo. Y una vez que nuestras almas reconocen lo pecador y lo sucia que están delante de Dios, y vamos a la cruz y Dios muestra su amor para con nosotros y lo creemos, dice la Escritura que el amor de Dios es derramado ¿dónde? En nuestros corazones. No en el intelecto de una persona. Miren la diferencia. A muchas personas les puede decir Dios te ama y aquí todos pueden decir amén. Pero el amén de muy pocos es el que verdaderamente ha tenido esta experiencia. Son dos cosas muy diferentes. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, nos da testimonio a nuestra conciencia que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a nosotros ese amor derramado en la cruz del Calvario. Ese amor que dice, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Si supieras aquí que realmente que el amor que Dios nos ha mostrado es uno que tiene que ver con la esperanza bendita en salvar a los perdidos. Si se dieran cuenta de eso realmente, yo te aseguro que no compararías el amor de Dios con ningún otro favor que te haya hecho en la vida, como el hecho de que te haya dado a Cristo. No hay nada que se pueda comparar al hecho de que Dios nos haya querido dar lo más precioso que Él tiene, Jesucristo, su Hijo amado. En Él nos mostró Cristo el amor. Y esa esperanza, dice,
no avergüenza. Cada mañana yo le hago una pregunta. Si usted es cristiano, cada mañana usted se levanta atormentado, usted se levanta atribulado, o usted se levanta reposado, aún en medio de las dificultades, pero descansado en que Cristo ya lo perdonó. Problemas tenemos, querida persona. Todo el mundo tiene problemas, pero la única esperanza en la que descansa el cristiano es de que el amor de Cristo ha sido derramado en mí. Y si Él me amó en la cruz, si me amó de tal manera, es porque es verdad. Si me lo demostró que me amaba, es porque realmente es verdad. ¿Cuántos de ustedes saben o lo han entendido que sí se los demostró? ¿O solo lo saben? El que ha sido perdonado sabe que se lo demostró. Porque como a Tomás le dice, aquí están, a ver, toca. Estoy vivo, resucité, para dar vida a todo aquel que cree. Qué maravilla es conocer ese amor del Señor Jesucristo. No hay nada que pueda quebrantar el corazón duro y sucio de un pecador que el amor de Dios nada más. Que el amor que Dios nos ha mostrado en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora miren, ¿qué pasa en la vida de una persona a quien Dios le muestra su amor y lo llega a conocer? ¿Qué pasa en la vida? Aquí está la diferencia. ¿Qué pasa en la vida de una persona que llega a conocer el amor de Dios? Bueno, primero, nosotros sabemos muy bien que si ahora como cristianos tenemos amor por Dios, es porque Él nos amó primero a nosotros. Nadie aquí de nosotros ha amado a Dios. Si usted dice ahora, yo amo a Dios, sí, pero Él te amó primero. Él dio su vida por ti. En 1 Juan 4:19 vamos a leer. Primera de Juan 4:19. Dice la Escritura, 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted ha escuchado a personas que a veces como que se jactan de lo que le dan a Dios. Yo sí las he escuchado. Como queriendo decir que Dios me ama porque yo lo amo. Momento, ¿qué es eso? Yo he escuchado a gente decir, es que ese hombre es bien entregado, es que ese es un hombre bien entregado. Bueno, podrá ser un hombre bien entregado, pero no por eso Él está dándole el suficiente amor como para que Dios diga, oh, qué gran hombre. Si está entregado verdaderamente es porque Él sabe que Dios lo amó primero. Así de sencillo. Si todo lo que Él hace ahora lo hace por amor es porque sabe que Dios lo amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero esto que estoy diciendo ahorita también son verdades que no están en el corazón de todas las personas aquí. Todos los que estamos acá presentes podemos decir, nosotros le amamos a Él porque Él me amó primero. Solo aquellos en quienes el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones saben que ahora lo aman porque Él lo amó primero. Pero el que no puede amar a Dios. Porque si no amas a tu prójimo, dice que lo ves, ¿cómo crees que vas a amar a Dios? Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero ¿y esta señora? Ay, no la aguanto. Pero ¿y cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo vas a decir que amas a Dios y ni siquiera amas a tu prójimo? Pero cuando Dios te da el amor que te muestra en Cristo, amas a Dios primero. Y una consecuencia de amar a Dios es que amas a tu prójimo también. Pero la gente a veces anda como queriendo presentarse como que agradan a Dios. No, yo a Dios lo amo, yo mi Diosito. Y a su hija, chaval, de verdad que ni me la mencioné mejor. ¿Y dónde está el amor de Dios ahí? Sí, a ver, seamos prácticos. ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Ahí no hay amor de Dios. Esa persona ama a Dios, como decimos nosotros, del diente al labio, pero no conoce el amor de Dios mostrado en la cruz. Pero aquel que conoce el amor de Dios sabe muy bien que le ama porque Él nos amó primero. Una persona a quien Dios le ha mostrado su amor, a quien Dios verdaderamente le ha mostrado su amor, no puede ser igual. Si te has dado cuenta que Dios te ama, tú no puedes seguir viviendo como que no le amas. Es inconcebible, ¿no creen ustedes? Si dices, sí, yo sé que Dios me ama, ¿y por qué aborreces a Dios? No, yo no lo aborrezco, y es mi Diosito. Pero ¿por qué mentís? ¿Por qué robás? ¿Por qué vivís como que Dios te vale? Bueno, es que vos sabés, eso somos nosotros, pero yo amo a Dios. No, no amas a Dios, amas al mundo. Amas tu pecado, amas tu carne, no amas a Dios. Pero aquel que ama a Dios
guarda su palabra. Su vida es diferente, su vida es distinta. Y vamos a leer en Juan 14, 21. Juan 14, 21. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama? Porque ese es el que ha conocido el amor de Dios. Porque el que no guarda mis mandamientos, ese no me ama. Ese no ha conocido todavía el amor que yo le mostré en la cruz. Porque ahora sigue la secuencia. Le amamos a Él porque Él nos ama primero. Yo le pregunto a alguien que es cristiano acá: ¿a qué se debe que usted cada mañana quiere orar? Que lo menos que quiere hacer es ofender a Dios. O que lo menos que usted quiere hacer es sentir mal a Dios. ¿Por qué creen que es? ¿Qué motiva? ¿Qué impulsa su obediencia? Conocer que Dios lo ha amado de tal manera que le dio todo. Y lo menos que usted puede hacer es agradarle. ¿Alguna vez usted se ha sentido con pena o con vergüenza cuando usted ha sido mal agradecido con alguien? Sí, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Si eso le ha pasado con una persona, imagínese cómo será con Dios. Yo por lo menos me sentiría como un mal agradecido el no honrar la palabra de Dios y sus mandamientos cuando realmente Él me amó de tal manera. Pero quienes aman a Dios, a quienes Dios les ha mostrado su amor, guardan su palabra. Otra cosa, quienes Dios les ha mostrado su amor, a quienes Dios verdaderamente se le ha manifestado, le rinden su vida. Le rinden su vida. Si has conocido verdaderamente el amor que Dios te mostró en la cruz, te pregunto, ¿le has rendido tu vida entonces a Cristo? Porque si no le has rendido la vida a Cristo, no te has entregado a Él de corazón, aún no conoces el amor de Cristo. Porque si verdaderamente lo conociera, no lo resistirías realmente. Te entregarías, caerías de rodillas y dirías: Señor, ¿por qué me amaste así? Vamos a leer Gálatas 2:20. ¿Qué era lo que motivaba la vida de Pablo? Cada mañana, cada instante, la vida de este hombre estaba motivada por una razón. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice el Señor en su palabra, hablando el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y viene y dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya vieron por qué cuando Dios nos muestra el amor se vuelve algo tan personal y tan real que lo menos que tiene que suceder en tu vida es un cambio? ¿Qué dice ahí? Todo lo que yo vivo ahora, lo vivo ¿por qué? Por la fe de Cristo, que me amó y se entregó por mí. ¿Qué es lo que motiva entonces nuestra vida como cristianos? Que Cristo nos quiso amar aun cuando éramos pecadores. Que Cristo nos derramó su amor y su gracia aun cuando éramos los más dignos de ser castigados eternamente en el infierno. Miren, querida persona, nadie es digno de ser amado por Dios. Que Dios nos haya querido amar, eso es cuestión de Él. Que no lo voy a llegar a entender, creo yo, por lo menos ahorita. Tal vez en la eternidad Dios me lo quiera dar a conocer. Por eso dice el apóstol Pablo a los cristianos: oro para que ustedes puedan ser capaces de entender la anchura, la magnitud, la longitud del amor de Dios. Así como los niños hacen la mímica, tan grande, dice, tan ancho, y hacen esto, tan alto. Cuando los niños están haciendo esta expresión tan ancho, no crean que ellos están como queriendo llegar a un límite. Ellos abren los brazos y los quisieran abrir lo más ancho que se pueda, porque saben muy bien que están cantando de un amor que no tiene, nada con qué medirlo. Es un amor tan grande, tanto así que la vida de quien lo conoce no puede ser igual, tiene que cambiar. Yo le hago una pregunta: ¿podrá creer una esposa que su marido ahora la ama y la sigue golpeando y sigue siendo el mismo hombre malo? ¿Podrá creer esa mujer que ese hombre realmente ahora la ama?
Por supuesto que no. O viceversa, ¿podrá creer un hombre que su esposa ahora lo ama, siendo la misma mujer que lo trata mal, que lo odia y que le dice un montón de cosas? ¿Podrá creer esas palabras que a veces salen, yo te amo? Nadie se traga esas palabras. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una expresión que nos dice lo contrario, sabemos que todas esas palabras son falsas. Falsa. Lo mismo se puede decir de la vida de una persona que dice, yo amo a Dios porque Dios me amó primero. Pero vivís como que nunca Dios te ha llamado, porque vivís más bien en contra de Dios, oponiéndotele a Él. Pero cuando hemos conocido ese amor, somos como Pablo, dice, yo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Estas palabras sencillas van a resonar toda una eternidad en las mentes de ustedes. En la de los cristianos, para gozo y para júbilo. Y en la de los que no se convierta, para miseria y desolación y tristeza grande, porque es un amor que estando aquí, siendo manifiesto aquí, no lo quisiste conocer, cuanto menos que te mueras con la inquietud de qué se sentía haber conocido ese amor, cuando ya ahora nunca los puede volver a conocer. Qué triste va a ser eso. Pero aquel día el cristiano se podrá gozar y podrá darle gracias a Dios. Esa es la razón de vivir de un cristiano. Dios me mostró su amor, yo lo amo porque Él me amó primero. Aún cuando nosotros estamos en las pruebas, cuando nosotros pasamos aflicciones como cristianos, sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Miren, imagínense, a una señora una vez, alguien como que la quiso decepcionar, un hombre mundano, y le dice, vos que hablas de tanto del amor de Dios, dice, que Dios te ama, que Dios te muestra su amor, pero mira, estás sola, sos pobre, no tenés esto, no tenés nada, mira. Pero la señora realmente le responde con gozo, le responde con júbilo, de que ella tiene paz, ella tiene gozo, porque ella sabe que Dios la ama. Cualquiera pudiera decir, esta señora está loca, ¿qué le pasa? Ese es el mundo, pero el que ha conocido el amor de Dios no está loco, es real. Y me llama la atención este texto que vamos a leer. Vamos a ir a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Voy a leer el versículo 8. Primera de Pedro 1, versículo 8. Estos cristianos estaban pasando una dificultad. Estos cristianos estaban siendo atribulados y pasando pruebas. Pero miren la actitud que tenían estas personas. Dice así, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué hacían? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estaban en medio de las pruebas, pero dice ellos que aunque no le habían visto, amaban al Señor Jesucristo. Lo aman. ¿Cómo puede ser eso que amamos a quien no hemos visto? Pero si se te ha revelado, lo has visto, porque murió por ti. Lo crees y lo vives, porque es real. Yo realmente cuando me convertí, yo no vi una imagen, yo no vi, ni siquiera puedo decir que fui al Calvario. No, yo no vi nada de eso. Simplemente comprendí que Dios envió a su Hijo a morir por mí porque yo era un pecador. Eso es todo. No fueron muchas cosas, yo no tuve visiones, yo no tuve nada de eso. Simplemente un entendimiento fue, Señor, me amaste de una forma en la que nadie nunca se hubiera atrevido a amarme. Pero tú lo hiciste porque tú eres Dios. Y aunque no lo vemos, nos alegramos porque creemos que Él es real. Por eso Job, en medio de su aflicción, en medio de su angustia, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos de ustedes entonces ahora saben que Dios le ama? Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿sabes de qué manera te ama? ¿Sí? Mi primera pregunta es, ¿Dios te ama? ¿Tú lo sabes? Y la segunda es, ¿de qué manera te ama? ¿Cómo puedes describir el amor de Dios? ¿Cómo me puedes describir cómo te ama Dios? Si me comienzas a decir, murió por mí, murió por mis pecados, ahora ve más profundo. Es real que lo entiendo, lo comprendo. Estas son las verdades que deben de estar en el corazón, querida persona. Créanme que no se predica aquí para que simple y sencillamente la gente vaya conociendo más Biblia o para que nos admire a nosotros como los hombres predicadores grandes de Dios. No,
lo que nosotros queremos es lo que dice el apóstol Pablo. Una cosa me propongo, predicar a Cristo y a este crucificado, porque ese es el que derramó su vida, su sangre y toda su vida por el pecador. Y aquel que cree en él será salvo y no se perderá. Nuevamente, cierro con esto. Dios muestra su amor para contigo, en que siendo lo que sos, Él murió por ti. Y Dios mostró su amor para contigo, cristiano, en que siendo de lo peor, Él quiso amarte de tal manera. Espero que Dios te bendiga y te haga pensar en que no hay amor que se compare con ese. Demos gracias al Señor. Señor Jesucristo, ¿por qué nos quisiste amar, Señor? Honestamente, discúlpame si la pregunta viene como una necedad mía, pero te lo pregunto porque yo no puedo pensar, mi mente no lo puede comprender. Pero ¿cómo puedes amar a lo que toda la vida te ha dado desprecio, Señor? Pero eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Cristo. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar pecadores. Señor, tu amor es tan grande, no sé, Señor, no se puede comprender. Pero como dice un canto que nosotros cantamos, mi Dios es real en mi ser. Porque aunque mi mente tan pequeña no puede entender por qué me amaste de tal manera, es real, sí, Señor. Ahí diste tu vida por mí, Señor. Que cada persona hoy entienda, Señor, cómo tú le muestras tu amor en la persona de Jesucristo. Que lo pueda conocer, no como un dato histórico, sino como lo que viene a cambiar y a marcar su vida por siempre. Te lo pido de todo corazón, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.